Está bien, la inseguridad pasa por una ineficiencia en el Ejecutivo. Pero ¿qué de los jueces y fiscales que liberan a delincuentes cuando son capturados en flagrancia? Ustedes han propuesto una ley. Así es, para sancionar. Y ya se aprobó la semana pasada. Está faltando difusión. Mucha difusión. Entonces la población no se entera. Porque mire, y esta noche está con nosotros el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, quien ha presentado varios proyectos de ley y que obviamente tienen que ver con la criminalidad en el país, y está con nosotros esta noche. Congresista, bienvenido. Muchas gracias, contento de estar aquí en tu programa y sobre todo en la bella ciudad del Cusco. Bueno, y le digo así a boca de jarro, y perdóneme con todo respeto, ¿qué está haciendo Renovación Popular contra la criminalidad en el país, que se ha desbordado y no podemos tapar el sol con un dedo? Sí, por supuesto. Justamente el día de mañana me voy a reunir con el jefe de la región policial aquí en Cusco para conocer las acciones que se están tomando. Entiendo que Cusco todavía tiene, digamos, una sensación de seguridad mucho más alta que en el resto del país, ¿no? La situación en Lima, en el norte del país, es trágica. Y entonces, evidentemente, alguien tiene que tomar la batuta. Lamentablemente, no tenemos un gobierno que tenga, pues, políticas claras, no hay una hoja de ruta contra la inseguridad, no existe un rumbo, un objetivo, ¿no? Nadie sabe, por ejemplo, qué se espera al 2025, qué se espera al 2026, qué variables se van a medir para ver si es que dio o no dio resultado los estados de emergencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay un rumbo. Entonces, como no hay un rumbo, algo se tiene que hacer. Y de parte de Renovación Popular tuvimos hace 2 semanas una conferencia de prensa, los congresistas de la bancada, una bancada que, por cierto, no tiene denuncia de mochasueldo, no tiene denuncia de corrupción, no tiene denuncia de malversación, de ningún tipo. Entonces hemos salido al frente y hemos dicho, estas son las propuestas de nuestro partido para frenar la inseguridad ciudadana. Una de ellas ha sido, ¿no?, la de plantear la cadena perpetua para extorsionadores sicarios, ¿no?, que utilizan, por ejemplo, una granada o un arma de fuego para extorsionar a la ciudadanía y causar, por ejemplo, terror o zozobra, ¿no? Esto ha sido una propuesta también de renovación que se ha aprobado en primera votación en el Pleno del Congreso. La otra propuesta que presentamos fue, está bien, la inseguridad pasa por una ineficiencia en el Ejecutivo, pero ¿qué de los jueces y fiscales que liberan a delincuentes cuando son capturados en flagrancia? Ustedes han propuesto una ley. Así es, para sancionar. Y ya se aprobó la semana pasada. Tuvimos un caso terrible allá en la región de Lima, donde, por ejemplo, en Cañete, ¿no?, el general Lozada, se hizo muy viral su video, el general Lozada salió furibundo a reclamarle a la fiscalía cómo era posible que pusieron en libertad a los delincuentes y los soltaron. 13 ciudadanos colombianos en un búnker. Los capturaron con armas de fuego, con droga, habían sido acusados de extorsión, del préstamo gota a gota. Los capturaron en un operativo exitoso, los pusieron a disposición de la fiscalía y el fiscal los suelta a los 13. Hoy en día estos delincuentes deben estar enlutando familias, deben estar extorsionando, porque están pues vivitos y coleando en libertad. Esa situación, perdóneme, esa situación ha generado una gran preocupación en la ciudadanía de saber realmente si tenemos jueces y fiscales que se ponen del lado de la administración de justicia o simplemente se convierten en operadores, ¿no?, jurídicos de los delincuentes. Ahora, hay una lectura en la población, congresista, que la culpa lo tiene también el Congreso, porque han dado leyes que más favorecen a los criminales que a la ciudadanía. Ahora, yo tengo entendido que usted, por ejemplo, estaba trabajando para una modificación del crimen organizado. Hábleme sobre ese tema, por favor, que le aseguro a la población quiere saber. Muy bien. La ley de crimen organizado tiene hace más de 20 años en nuestro país, ¿correcto? Era una ley que no diferenciaba en su concepto básico de crimen organizado cuando estamos frente a una organización criminal y cuando estamos frente a una banda criminal. Esa no especificación en la norma conllevó, por ejemplo, a que se denuncia, recuerda usted, al señor PPK, ¿no?, y lo pusieron a él como una organización criminal junto con su chofer. Con su chofer, claro, entonces, ¿por qué? Porque no había una definición clara. Los fiscales, con tal de que el caso no se le caiga,
y que tengan mucho más tiempo para investigar, porque también hay una deficiencia terrible en su labor, es organización criminal. Y después ya le podemos cambiar el tipo, ¿no? O incluso se ha dado casos en los cuales se ha denunciado a personas que nada tenían que ver y los han metido en una organización criminal. Bueno, eso se modificó a través de la ley 32.108, la cuestionada 32.108. Claro, claro. Que sí se han hecho las modificaciones. Tenemos que reconocer que esa ley no era claro en el sentido de los allanamientos, que fue, digamos, la parte más cuestionada. Con presencia del interesado y del abogado, ¿no? Así es. En realidad, el tema del abogado nunca fue un problema, debo decir, porque se siguieron haciendo allanamientos sin presencia del abogado interesado. Lo que sí disponía, y lo que a nosotros sí nos parecía un error, era que para realizar el allanamiento, el interesado tenía que estar presente. Ponte un ejemplo, el señor Vladimir Cerrón, que está prófugo, no podía ser allanado sus casas porque no estaba presente, porque está prófugo. Evidentemente eso sí representa una traba para la justicia. Nosotros presentamos una modificación de esa ley, de la 32.108, que hoy es la ley 32.138, que justamente ha traído la modificación de que los allanamientos hoy en día, con la ley vigente, sí se pueden dar sin la presencia de los abogados, sin la presencia del investigado, sin la presencia del interesado, justamente para salvaguardar el factor sorpresa de los allanamientos. Pero lo que sí hemos dispuesto es que el fiscal tiene que llegar con un abogado de oficio. ¿Para qué? Para salvaguardar la legalidad de la diligencia. Si el interesado, el investigado o el allanado decide que un abogado de su libre elección, porque tiene todo el derecho de hacerlo, quiere que esté en ese momento, eso no interrumpe de ninguna manera la diligencia. ¿Se da cuenta? Hemos avanzado, se ha modificado, el propio fiscal Chávez Cotrina, jefe del equipo especial de crimen organizado, ha saludado la norma. La ha salido a defender en varios medios de comunicación diciendo que esto sí representa realmente un avance. La 32.138, la última modificación que a propuesta de Renovación Popular se ha aprobado. Entonces, eso sí tiene que saberlo la ciudadanía, porque hoy, justamente en el marco de las movilizaciones y del paro de la cumbre APEC, se está diciendo que se busca dentro de las consignas la derogación de la 138. Ya no existe la ley 32.108. Prácticamente todo está modificado. Está faltando difusión. Mucha difusión. Entonces la población no se entera. Mucha porque difusión. mire, dentro del plan de lucha, justamente pidiendo esta derogación, que usted me está diciendo que hacen derogar, se ha modificado, pero no lo sabe, no lo sabemos. Yo creo que son dos factores. Primero, la gran prensa, en Lima sobre todo, lamentablemente pues conserva una narrativa en contra de las instituciones. Una de esas instituciones más atacadas ha sido el Congreso, porque es un ente eminentemente político. Entonces los medios de comunicación, cuando por ejemplo Chávez Cotrina salía a defender la ley, ya no la entrevistaban ya. Cuando salía a criticar al Congreso con la ley anterior, todos los medios le daban tribuna. Pero después que salió Chávez Cotrina a defender la ley, ya nadie lo quiere entrevistar. Claro, pero ese es un factor, la desinformación producto de la gran prensa, ¿no? Y la segunda también creo yo, y hay que reconocerlo, que hay pues quienes se quieren aprovechar políticamente de la situación, ¿no es cierto? Y tienden pues a desinformar de cierta manera para poder lograr pues, un rédito político. Estamos en un año preelectoral. Exactamente. Pero aquí también hay algo, porque no será usted, pero muchos de sus colegas a pulso han hecho que la población los deteste. Seguramente. Ahí tiene usted a los mochasueldos, a los traficantes de influencias y todo lo que conocemos que indudablemente es vergonzoso. Y ojalá se pueda aplicar una ley drástica contra quienes realmente han cometido errores. Este hecho de Urtecho, por ejemplo, del congresista, 22 años, oiga, está creando jurisprudencia para que a estos mochasueldos lo metan a la cárcel. De hecho, desde la bancada también de Renovación Popular se ha presentado un proyecto de ley para sancionar severamente a quienes se apropian del dinero de los trabajadores de confianza. Eso también ha salido desde la bancada. Repito, es importante que la gente sepa diferenciar a los congresistas, ¿no? Porque claro, a veces se piensa que el Congreso es como la Fuerza Armada, la Marina, el Ejecutivo, que obedecen a una sola voluntad, y no. El Congreso es heterogéneo, en el Congreso hay diferentes bancadas, diferentes partidos. Los congresistas con la justa obedecen a sus propias bancadas. ¿Por qué? Porque no tienen mandato imperativo según la Constitución. Por eso es importante que la población sepa diferenciar, ¿no es cierto?, a los congresistas de los congresistas. ¿Para qué? Para que en el año 2026 justamente
esto sirva como lección para tomar buenas decisiones, porque también hay un tema de responsabilidad de la propia ciudadanía, ¿no? Porque claro, los congresistas no están ahí porque se sacaron la rifa, alguien los eligió, ¿no es cierto? Entonces yo creo que todo esto, lo que ha pasado en estos 5 años, sirve como lección para tomar mejores decisiones. Pero que todo el mundo especula de que el Congreso realmente es el que gobierna, porque tienen de las polleras, de la falda, no sé cómo llegar a la señora Dina Boluarte. ¿Renovación Popular es parte de eso? Ninguna, de ¿Manejan ninguna ustedes? De ninguna manera. Nosotros hemos... Pero usted no puede decir lo propio de los otros movimientos. Yo no hablo por el resto, que la población juzgue, y creo que es la impresión que usted tiene, que la impresión mayoritaria de la población, pero Renovación Popular incluso estuvo de acuerdo. Por ejemplo, 3 últimas acciones que ha hecho Renovación Popular. Primero, ¿no? Las últimas 3, porque ha habido más, las últimas 3 es: quisimos censurar al ministro de Economía. Mira, Petroperú, ¿cuánto dinero se le está inyectando cuando hay gente que realmente necesita ese dinero? Aquí nomás en Cusco, ¿cuántas obras paralizadas? Y a Petroperú, que es una empresa pues quebrada, se le sigue inyectando millones y millones de dólares. 8.000 millones de dólares de congresistas. Así es. Ese es ¿Sabe todo lo que se hubiera hecho con 8.000 millones de dólares? Carreteras, costas, centros aquí educativos. El hospital Lorena lo hubiesen terminado de hacer, ¿no es cierto? Entonces, hemos sido críticos de la gestión del ministro y hemos sido los impulsores de la censura al ministro de Economía. Lamentablemente no recibimos apoyo. Segundo, le negamos el viaje a la presidenta Dina Boluarte para que se vaya a la ONU. Fuimos los únicos que lo negamos. Tercero, ahora, cuando se planteó que la Comisión de Fiscalización tenga facultades para investigar lo del cofre, ¿no es cierto?, también fuimos los únicos supuestamente del bloque democrático, como quiera llamarnos realmente, que votamos a favor. Las demás bancadas votaron en contra. Entonces eso demuestra en la práctica, no en el discurso, sino en los hechos, de que nosotros no somos gobierno. Es más, la misma mesa directiva del Congreso, no está Renovación ahí. Entonces hay que saber diferenciar eso. Ahora, no podemos medirlos a todos con el mismo rasero, pero le digo, ese 96% de desaprobación del Congreso y de la Presidenta de la República es una clara muestra de que algo está pasando. O el Congreso, ya obviamente el Ejecutivo no sintoniza con el pueblo. Hay un gran y obviamente pasa lo propio en el Congreso. Claro, hay un gran descontento ciudadano. En sí es la clase política en general. Son todas las instituciones. Porque hace poco hicieron una encuesta Datum de los jueces y fiscales. También están jalados, están con un 80 y tantos por ciento de aprobación. Es la institución, es la institucionalidad como tal. Entonces, también esto pasa porque lamentablemente pues no existe difusión, que así como se difunde lo malo, que por supuesto la prensa tiene que hacer su trabajo para difundir lo malo, las denuncias y todo eso, pero también debería difundir lo bueno. Y aquí, por ejemplo, estamos hablando de leyes que sí son positivas. En cambio, por ejemplo, yo estoy todos los jueves o los viernes ahí en el Pleno, y cuando hay un tema picante, recién está toda la prensa ahí en las gradas. Pero ¿cómo se están aprobando leyes en favor de la educación, leyes en favor de los trabajadores, leyes en favor de eso? Ni uno solo. Entonces, eso no se dice. Entonces, ¿cómo a la población no le va a causar un gran rechazo si lo bueno que también debería recibir para que saque sus mejores conclusiones no se da? No se da. Eso es, también es algo que se tiene que tomar en cuenta. Y lo otro que también creo que es importante poder analizar cuando se hacen las encuestas, es que creo que las encuestas también es que no están reflejando hoy en día la verdad al 100%, ¿no? Mira, por ejemplo, las elecciones del año 2021. ¿Dónde estaba Pedro Castillo en las encuestas? No aparecía, no existía. Y mira qué es lo que pasó al final del día. Pero le digo que no solo pasa en el Perú. Mira lo que pasó en Estados Unidos. Ganadora era Kamala Harris y mira quién ganó. Y con una ventaja enorme. Porque no hay una fiscalización de la encuestadora. ¿A quién ellos rinden cuentas? Es una empresa privada. Alguien le paga para hacer esas encuestas. Pero para eso está pues el Congreso. Sí, lamentablemente como son sectores privados, a veces habrá algún control, alguna norma que pueda regularizar. Esa es en la que nosotros estamos trabajando precisamente. Ahora dígame, todo indica, y hasta el señor Cerrón, que después de que la señora Boluarte convoque elecciones, pues obviamente va a prosperar la censura la vacancia, y que definitivamente, no sé si el presidente del Congreso o elijan, porque mire lo que pasó
en el anterior gobierno, ¿qué gas subiría del gobierno? No, sería ¿Cómo va la cosa? No, mira, según Cerrón, la presidenta Dina Boluarte tiene fecha de caducidad, ¿no? Y le ha puesto abril o mayo del siguiente año después de que convoca las elecciones. Yo tengo mis serias dudas, ¿ya? Porque justamente lo que usted menciona, si ellos vacan a Dina, ¿no? ¿Quién es el presidente? ¿Sería el presidente del Congreso? Va a subir un presidente del Congreso, por supuesto. El presidente del Congreso va a ser el presidente del Perú. ¿Y usted cree que eso va a gustar en la población? No. Se va a generar una convulsión social. Y hasta un vacío de poder, ¿eh? Un vacío de poder, una convulsión social terrible, ¿no? Terrible. Entonces, no creo que ellos estén dispuestos a asumir ese riesgo. Hablando del 2026. Sí. Mire, tenemos hasta este momento 37 partidos inscritos y hay 21 más que pueden, y todo indica que el señor Salas Arenas mínimo nos dejaría con 50 partidos. No solo Salas Arenas, el señor Vizcarra, que fue el promotor de la reforma política esta. Pero ahora dígame, ¿qué va a pasar? Porque, oiga, usted, todo el mundo tiene su partido político y esto va a ser un desmadre. Así es. ¿Qué les para al país? Mira, la reforma política del señor Vizcarra ha traído como consecuencia este desmadre, ¿no? Este desmadre. ¿Por qué? Porque él bajó la valla de cerca de 700.000 firmas a 25.000. La bajó a 25.000 afiliados. Aprovecharon muchísimos para hacer sus partidos. Entonces, solución ya la hicimos en el Congreso de cierta forma, porque ahora le hemos aumentado nuevamente la valla a 400.000 firmas, pero esto no se aplica para ahora, pues. Esto se aplica para los nuevos partidos que seguramente estarán postulando en el 2031. ¿Cuál es la solución ahora? Porque ya los partidos ya se inscribieron, ya tienen el derecho. Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer y lo que se está haciendo en la Comisión de Constitución, y estoy incidiendo en eso, para que se establezca, por ejemplo, que las alianzas no tengan que ser penalizadas con un 1% más. ¿No? Porque claro, tú tienes que pasar la valla con un 5%, pero si te alianzas con alguien, uno más. Entonces, no, tiene que quedarse en 5 para incentivar las alianzas, ¿no? Y ya sea menos candidatos. Ese es uno. Y lo otro que creo que es importante es no imponer la cancelación de los partidos si es que no participan. Porque los partidos están obligados a participar porque si no se cancela su inscripción. Entonces, ahí yo creo que podría haberse una modificación, y de hecho le hemos planteado, y en la Comisión de Constitución ya se está tejiendo un dictamen para ver la forma y modo cómo evitamos que esos 51 ya pues sean 30, 25 ya pues, ¿no? Pero algo se tiene que hacer definitivamente. Don Alejandro Muñante, han llegado estos días algunos colegas periodistas del mundo que están viniendo para este tema de APEC, y obviamente están aprovechando estos días para ver esta Cusco y todos los detalles para ver. Y gracias a Dios somos un referente de la comunicación en Cusco, bueno, porque somos una empresa multimedia. ¿Sabe qué me decía? Oye, Washington, ¿qué pasa en el Perú? Un país tan rico, mira el mar que tienen, que cuánto lo quisiéramos tener, la agricultura, la minería, el turismo. Sí, pues, y digo, lo que no tenemos son buenos gobiernos, porque somos un país de primera. Ahora dígame, es una vergüenza. Oiga, usted mire los últimos gobiernos, presidentes enjuiciados, presidentes encarcelados, presidentes suicidados. Sí. ¿Eso puede continuar en el país? No, no debería continuar. Yo creo que ahí hay una responsabilidad tripartita. Ahí hay una responsabilidad tripartita. Primero son los partidos políticos, los filtros que deben aplicar los partidos políticos. Segundo son las leyes. De hecho, en lo que se refiere a filtros de partidos políticos, soy autor de un proyecto de ley que todavía lamentablemente no se ha aprobado, para evitar que quienes han sido sentenciados por corrupción no puedan ser pues dirigentes de los partidos políticos, ¿no? O sea, por ahí empecemos. Segundo, la segunda responsabilidad es la de las leyes. Tenemos muchas leyes y en medio de tanto desorden de leyes, por ahí se escapan pues. ¿Qué he propuesto yo para el tema de arreglar un poco las leyes? Prohibir que sentenciados por corrupción, sentenciados por violación sexual, sentenciados por narcotráfico, puedan ser postulantes pues. Y lo tercero, habla usted con Nelson Seag, porque coincide con lo que usted dice. Bueno, sí. Está en una conversación y me dice, mira, cuando esto de controlado, ¿sabes lo que he averiguado? Que los corruptos roban tanto dinero que después forman partidos políticos o tienen candidatos. Los narcotraficantes, los mineros informales. Bueno, ahí quiero entrar. Y justamente en cuanto a la modificación de las leyes, porque la segunda responsabilidad son las leyes, yo estoy presentando también un proyecto de ley, de hecho que ya lo presenté y ya es materia incluso de algunos comentarios, para que las empresas privadas
puedan, a través de un sistema transparente y bancarizado, financiar partidos. Porque hoy en día, por ejemplo, se les ha colocado un tope a los naturales y las empresas privadas no pueden apoyar, de tal manera que le han dado el monopolio a las economías ilegales. Hoy en día la minería ilegal, la tala ilegal, son las que financian los partidos. ¿Por qué? Porque no tienen competidor. Si tiene usted un presidente del Congreso ahí, aunque él diga que no, pero está ligado a la y la tercera responsabilidad sí es algo que compete a todos, es la responsabilidad social. Porque claro, yo puedo hacer una buena ley, puedo hacer un buen filtro de partidos políticos, ¿y si la gente vota mal? ¿No? Entonces también ahí no corresponde. Pero ya lo que acabo de decirle, miren las experiencias de estos últimos gobiernos. Claro. Queremos lo mismo. Ahora, ¿quién va a ser nuestro candidato presidencial? ¿Rafael López Alea? Bueno, ¿o hay otro candidato? En estos momentos Rafael es alcalde de Lima. Él ha dicho que todavía es muy prematuro anunciar una presidencia. Él se está faltan 17 meses, ¿eh? Estamos en la cuenta regresiva. Todavía faltan, pero en su momento. Yo creo que en Renovación hay buenos cuadros que pueden ser parte de tanto para el Congreso, porque ahora se viene la bicameralidad. Senado, diputados, ¿no? ¿Y cuál es la agenda que tienen, por ejemplo, en Cusco, Renovación Popular? Bueno, mira, Cusco tiene, como usted bien ha señalado, tenemos tanta riqueza y Cusco es uno de ellos, ¿no? La riqueza del turismo, la riqueza del gas de camisea, la minería, que lamentablemente no se ha aprovechado. Tanta corrupción ha habido que lamentablemente ha carcomido los cimientos. Yo he llegado al aeropuerto, he pasado por el bypass, ¿no? Lo he visto yo eso hace años cuando vine, y la misma situación. Eso no tiene nombre, ¿no? El aeropuerto Chincheros, por ejemplo. Este aeropuerto ha colapsado. Sí, ¿no? Ya no da para más. No da para más. Y tienen ustedes el aeropuerto que está paralizado también. El Hospital Lorena, ¿no es cierto? Tienen el gas de camisea que no se está aprovechando. El turismo está desordenado, ¿no? Hay empresas, instituciones que se coluden incluso con el Ministerio de Cultura para evitar precisamente que el turista pueda tener un mejor trato. Tiene que irse a Aguascalientes a estar 2 noches para recién subir a Machu Picchu. Oiga, y en cualquier lugar del mundo, mire, yo quiero ir al Museo del Louvre en agosto del 2025, lo compro hoy día. Exacto. Y tengo la hora. Exactamente. Pero no lo que se está haciendo, no ir a hacer cola, dormir una noche para comprar una entrada para Machu Picchu, por favor. Y además, ¿qué es esto? Además se ha subido, está súper caro. Pasar esas noches allá es bastante caro, ¿eh? Entonces hay un maltrato al turista. Entonces, estamos matando a gallina en los huevos. Falta una visión empresarial turística que realmente exponga ese potencial enorme que estamos desarrollando. Y ahí, hábleme de la agenda para Cusco, que tiene Renovación Popular. No, por supuesto, mira, aquí en Cusco Renovación tiene presencia, ¿no? Estamos trabajando para que justamente estos problemas que yo le estoy mencionando puedan tener una alternativa de solución, pueda realmente haber personas que le den en el clavo y no simplemente pues se escabullen con cierta demagogia que al final no va a llegar a nada. Hemos identificado seriamente estos problemas y creo que allí es donde tenemos que actuar, pero no, esto no se puede hacer solo desde el Congreso, esto no se puede hacer solo, incluso desde el Ejecutivo, también son las autoridades locales, porque muchas veces son ellos los que ponen las trabas, ¿no? Allí también hay que hacer una gran fiscalización. Yo me he reunido con un empresario de turismo ahora. Me he llegado, pero ya estoy haciendo agenda. Hoy es domingo, no me corresponde, pero ya estoy trabajando, ¿no? Entonces, me he reunido con las personas representantes del turismo, agencias de turismo, que están viendo una competencia desleal de parte de empresas grandes, ¿no? Que están ya no solamente dan concesiones para el transporte, ¿no? hacia Aguascalientes, sino que ahora ya ofrecen paquetes turísticos. Entonces, ahí hay un desorden que se tiene que solucionar y creo que ahí es donde tenemos que apuntalar a través de un trabajo de fiscalización. Yo creo que eso es lo que está faltando acá en Cusco, siendo pues una región tan rica. Bueno, ¿no? Don Alejandro, hay mucho pan que rebanar. Muchísimo. Faltan 17 meses, pero cuidado, que puedan apresurarse algunas cosas. En el Perú puede pasar cualquier cosa en el transcurso de horas. Nada está seguro. Así es. No sé si el 26 serán las elecciones o antes. Nadie lo puede pronosticar. Yo, siendo congresista, y a nuestros amigos del Cusco, yo mismo no puedo pronosticar de que hayan elecciones necesariamente en abril de 2026. Pero lo que sí estoy seguro es que los peruanos debemos entrar a un nuevo proceso electoral habiendo aprendido nuestros errores. Eso va a ser definitivo.
Eso Le es agradezco algo. mucho por su presencia, Gracias, don Alejandro muchas gracias. Ollante. ¿Algo más que quiere decirnos? Bueno, solamente decir que estamos súper comprometidos con la lucha contra la inseguridad, vamos a seguir insistiendo en eso. Las leyes que hemos presentado, como la sanción a los jueces y fiscales que liberan delincuentes o la eliminación de la inimputabilidad a menores de 16 y 17 años que cometen delitos graves como sicariato, extorsión, las vamos a seguir impulsando porque creo que ha llegado un tiempo donde estamos en una situación excepcional y la situación excepcional amerita tomar decisiones excepcionales también, ¿no? Entonces vamos a insistir con ese tipo de leyes porque creo que es lo que corresponde en estos tiempos, habida cuenta la terrible inseguridad ciudadana que estamos viviendo. Gracias, congresista. Pausa y volvemos.